Ok, vamos a hacer entonces así, como quien dice, el ejercicio, pasar a la siguiente diapositiva para estar seguros de que están viendo y que está pasando la presentación sin ningún problema. Vamos entonces a... Ya estamos entonces en la presentación de reporte de operación sospechosa. Es correcto. Ah, ok. Bien, cualquier cosa de que no, cualquier problema con la diapositiva, por favor. Dele un par más antes de sí, iniciar, por favor, licenciado. Vamos a hacerlo. Aquí estamos en esta. Empezaremos con... Operación, si se ve. Y cuándo hacer un ROS. Así es, ya, sí se ve. Entonces ya, perfecto, gracias. Ok, vamos hacia atrás entonces para... Bueno, sí, Listo. la idea de esta presentación es mostrarles al sujeto obligado cuáles son los reportes que debemos nosotros recibir de ellos, de los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a veces nos hacen preguntas sobre reportes que deben enviar, pero esos reportes que deben enviar son los reportes que tienen que enviar entonces a el supervisor, que no tienen nada que ver con lo que debe enviar el sujeto obligado a la unidad de análisis financiero. Así que pensamos nosotros que era importante tocar ese tema, ¿verdad? Que el sujeto obligado supiera pues cuáles son los reportes que tienen que enviar a la unidad de análisis financiero cuando ya tenga una operación sospechosa que reportar, cuando tenga que enviar reportes de transacciones en efectivo, cuando tengan que recibir, dar respuesta a las listas ONU, que también van a estar recibiéndolas. Y luego de que hablemos de las listas ONU, vamos a hablar un poco sobre el financiamiento de terrorismo, porque pensamos que es importante y porque el país tuvo que hacer una actualización en cuanto a el riesgo, cuál era nuestro riesgo de el financiamiento del terrorismo, tomando en cuenta algunos aspectos que no se tomaron en cuenta en la evaluación nacional de riesgo de 2017. Esta actualización se hizo en el 2019 y vamos a estar hablando sobre eso. Así que lo primero, y podemos decir que el reporte, bueno, no queremos usar la palabra principal, pero el reporte que nos ayuda a elaborar nuestros análisis es el reporte de operación sospechosa. O sea, la información que el sujeto obligado nos envía de alguna operación sospechosa que ha detectado a través de los controles que debe tener todo sujeto obligado. Si el sujeto obligado no tiene controles, entonces no va a poder en un momento dado detectar estas operaciones y por ende no va a tener oportunidad o no va a poder enviar un informe un reporte de operación sospechosa. Así que el reporte de operación sospechosa es importante para nosotros porque no solamente es como el eslabón que tenemos nosotros en todo este sistema de antilavado de dinero y también porque es la herramienta que utilizamos nosotros para nuestros análisis, para enriquecer nuestros análisis, para darle valor agregado y luego enviar esos análisis a través de un informe de inteligencia financiera a las entidades que deben investigar y que investigan el delito. Porque la unidad de análisis financiero analiza información, más no investiga el delito. Así que lo principal, ¿qué es una operación sospechosa? Que es lo primero que tenemos nosotros que tener claro. Y la ley 23 nos lo indica. Es cualquier hecho, transacción, operación que se sospecha puede estar relacionada con el blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y que no pueda ser justificada o sustentada. Eso es lo principal de toda operación sospechosa, pero también importante lo que incluyó la ley 23 con independencia del monto. O sea, anteriormente pensábamos y buscábamos estas operaciones de grandes montos para, de repente, ponerle un poquito más de cuidado a estas operaciones, pensando que estas operaciones de altos montos eran las operaciones de mayor riesgo, eran operaciones que podrían estar en un momento dado vinculadas a estos delitos de blanqueo de capitales, de financiamiento del terrorismo y de la proliferación. Claro, las organizaciones criminales, por supuesto, se dieron cuenta de esto y lo que hicieron fue empezar a, digamos, llevar a cabo
transacciones que por los montos no iban a ser transacciones catalogadas como transacciones inusuales en un momento dado y sospechosas luego. Así que la ley 23 nos indica ahora que con independencia del monto, o sea que puede ser que usted se encuentre ante operaciones de montos no considerables, pero tiene que entonces tomar en cuenta si esa operación tiene una justificación o esa operación puede ser sustentada por el cliente, entonces no se catalogaría como una operación sospechosa. Así que el monto es importante, por supuesto, pero lo que nos va a decir realmente si una operación es sospechosa o no es el hecho de que el cliente pueda justificarla o sustentarla. ¿Sí? Pero claro, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo hacer un ROR? Y aquí tenemos que estar bien claros en el hecho de que toda operación sospechosa va a iniciar como una operación inusual, pero no toda operación inusual es una operación sospechosa. El hecho de elevar una operación inusual a sospechosa lo va a, el sujeto obligado es el que va a concluir si eso debe ser así. Después de que haga los análisis correspondientes, después que haga las gestiones correspondientes con el cliente que trate de justificar esa operación, y si el sujeto obligado, por supuesto, no se siente satisfecho con la explicación que en un momento dado el cliente le va a dar. O tampoco se siente satisfecho con la documentación que recibe del cliente para tratar de justificar estas operaciones. Así que todo es lo que el cliente, lo que el sujeto obligado decida. Si se siente bien con la explicación que le está dando el cliente sobre esa operación que anteriormente no estaba dentro de los parámetros establecidos en la debida diligencia que se hace de ese cliente, si el sujeto obligado no se siente satisfecho, entonces debe enviar un reporte de operación sospechosa. Pero si siente que hay una explicación para esa operación, no tiene por qué enviar un reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa es eso, una operación que el sujeto obligado detecta y que considera que la unidad debe analizar. No es una denuncia, usted no está indicando que esa persona ya es ni un delincuente, ni está lavando dinero, ni nada que se le parezca. Simplemente es una transacción que usted considera que no tiene una justificación y le dice a la UAF, ok, UAF, pienso que debes analizar esta transacción. Así que por eso es que se envían estos reportes de operación sospechosa. Así que debemos estar claros de que no es una denuncia y que usted no está diciendo que ese cliente que usted está enviando, esa información de ese cliente, le indica entonces a la unidad que ese cliente realmente es un delincuente y que está llevando a cabo transacciones que se enmarcan dentro de transacciones que tienen que ver con estos delitos. Eso a través del análisis se considerará. Si la UAF considera que esa operación con base de datos que tenemos y también podemos entonces relacionar esa operación, esa transacción sospechosa con alguna otra que ya tenemos nosotros aquí en nuestra base de datos, entonces todos esos elementos y el valor agregado que vamos a darle a ese análisis, entonces eso nos va entonces a permitir enviar un informe de inteligencia financiera a el Ministerio Público o a las entidades de investigación. Así que, claro de que usted no está denunciando a nadie. Usted simplemente está diciendo que esta operación que yo catalogué como inusual no tiene explicación, así que quiero, UAF, que te consideres entonces en tu análisis. Claro, para hacer un ROS tengo que tener primero controles. Si no tengo controles, no voy a poder detectar primero una operación inusual y no voy a poder entonces elevar esa inusualidad a una sospecha. Así que tengo que tener mis controles y tengo que tener formas, digamos, de cumplirlos. Esos controles tienen que estar basados en el riesgo. Así que tiene que haber un enfoque basado en riesgo para que en un momento dado el sujeto obligado no se vea, digamos, dentro de la necesidad de catalogar todas las transacciones y todos los clientes que tenga, sino que simplemente tomando en cuenta el riesgo que
considera ese sujeto obligado de ese cliente, entonces así le va a poner mayor énfasis y tomar en mayor consideración las transacciones que va a llevar ese cliente, que se considera en un momento dado de un riesgo mayor que otros clientes. Así que es importante el enfoque basado en riesgo, inclusive para Gafi es la recomendación número 1, que tiene que tener todo sujeto obligado, el enfoque basado en riesgo para entonces llevar a cabo estos controles y cumplir con sus controles. La ley 23 nos indica pues, el enfoque basado en riesgo es el proceso mediante el cual los sujetos obligados, según su comprensión del riesgo, adoptan las medidas de prevención y supervisión. Así que esos son los controles que usted va a adoptar, tomando en cuenta el enfoque basado en riesgo que va a tomar para sus clientes. Claro, si tiene su enfoque basado en riesgo, tiene que tener esos mitigadores. Es bien difícil siempre, como todo en la vida, vamos a estar expuestos a riesgos. No se pueden eliminar los riesgos, pero se pueden minimizar. Así que estos mitigadores de riesgos van a ser esos controles que se establecen para minimizar o reducir la exposición de los riesgos que se identifican. Y tengo un cliente que yo considero de alto riesgo, entonces ya yo tengo esos mitigadores para tener esos controles del riesgo al cual voy a estar expuesto por tener ese cliente. Así que estos mitigadores de riesgo me van a permitir minimizarlos y también administrar adecuadamente estos clientes que considero yo que son de alto riesgo o de riesgo o mayor riesgo. Claro, la debida diligencia es la que me va a indicar a mí qué es lo que qué esperar del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente entonces me va a indicar a mí cómo va a ser su transaccionalidad, cuál es su perfil financiero, de dónde vienen sus ingresos y sus fondos. ¿Sí? Todo eso, pues yo lo voy a levantar en la debida diligencia que voy a tener de ese cliente. En el momento en que el cliente se aleje de los patrones que dejo pues, establecidos en la debida diligencia, entonces van a surgir las alarmas y van a surgir como que dice las banderas rojas que me van a indicar que puede ser que en un momento dado se esté llevando a cabo una inusualidad de ese cliente. La única forma es a través de mis controles y a través de la debida diligencia que yo le haga a ese cliente, voy a saber entonces si en un momento dado está llevando a cabo transacciones o está llevando a cabo algo que no estaba establecido en la debida diligencia. Así que para nosotros la debida diligencia es muy importante. Inclusive le decimos a los sujetos obligados, si envían un ROS, tienen que indicarnos entonces la debida diligencia que se hizo de ese cliente, porque eso nos va a permitir bien, nos va a dar fe de que el sujeto obligado llevó a cabo una gestión y un análisis para considerar entonces esa operación como una operación primero inusual y luego una operación sospechosa. La debida diligencia, que es, la ley 23 nos lo indica, conjunto de normas, políticas y procedimientos y procesos que permiten un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos o cuantitativos del cliente. Por supuesto, en esa debida diligencia pues va a indicar el perfil financiero y el perfil transaccional del cliente, o sea, el perfil financiero, de dónde vienen los fondos o los ingresos que ese cliente va a recibir por su actividad económica y las transacciones que va a llevar a cabo ese cliente. El artículo 26 de la ley 23 nos indica que los sujetos obligados no financieros deberán obtener información y documentación relacionada con el perfil financiero y transaccional de su cliente. El perfil financiero son las actividades económicas o comerciales que desarrolla el cliente para generar ingresos. El perfil transaccional es las transacciones que lleva a cabo en un intervalo, en un periodo de tiempo, ese cliente. Así que debe estar anuente. Pues estos deben estar acordes. El perfil transaccional debe estar acorde con la actividad que desarrolla el cliente y a través de la cual le genera ingresos. No puede ser que el cliente esté llevando a cabo transacciones de altos montos y realmente sus ingresos o su actividad económica no le da para llevar a cabo esa transacción. Así que tiene que haber una congruencia entre el perfil financiero y el perfil transaccional de sus clientes. Importante que la información y la documentación que obtenga el sujeto obligado sobre estos perfiles de sus clientes. Claro, yo
lo primero que hago es identificar una operación inusual. Cuando identifico una operación inusual, que es una operación que según el decreto ejecutivo 35, que es el último que ha actualizado la ley 23, que me indica que es una operación inusual, es una operación que no guarda relación con la actividad declarada del cliente, no es consono con el perfil financiero y transaccional, por eso decimos que los perfiles son muy importantes, y el perfil transaccional y financiero tiene que estar como que en estrecha relación. Una operación inusual es aquella que no coincide con los parámetros que se establecieron al inicio de la relación con ese cliente y que se establecen en la debida diligencia de ese cliente. Y lo más importante, son operaciones donde no se obtiene una explicación o justificación. Recuerden, el monto es importante, pero ustedes se dan cuenta de que este decreto ejecutivo nos indica que lo importante para en un momento dado establecer que una operación es una operación inusual es que de esa operación no se obtiene una explicación o una justificación que se considere razonable. Cuando usted está ante una operación inusual, tiene que llevar a cabo una gestión para tratar de darle una para que el cliente le dé una justificación de esa operación que en un momento dado usted considera inusual. Así que, ¿por qué es importante la gestión y el análisis que se haga de esa operación? Porque anteriormente, pues de repente recibíamos reportes de operaciones sospechosas porque el sujeto obligado detectaba una inusualidad. Pero en el transcurso de nuestro análisis nos dábamos cuenta que esa inusualidad sí tenía una explicación. Y que si el sujeto obligado hubiera, digamos, llevado a cabo una gestión un poquito más profunda, un análisis un poquito más profundo de esa transacción o de esa operación, se hubiera dado cuenta entonces, o si le hubiera pedido un poquito más de información al cliente, se hubiera dado cuenta que esa inusualidad tenía una explicación. Claro, ya teníamos esa inusualidad de este lado y no podíamos llevar a cabo un análisis porque realmente no era una operación que pudiéramos nosotros considerar una operación sospechosa. Y por eso, ahora pedimos, y no solamente nosotros, sino que para confirmar o descartar una operación inusual, tiene que haber una gestión de los sujetos obligados. O sea que el sujeto obligado debe examinar cualquier hecho de operación con independencia de su cuantía que considere inusual. ¿Qué significa examinar? Pues, entonces, llevar a cabo un análisis, no un análisis tan profundo como el que podríamos nosotros llevar a cabo acá en la unidad, por las herramientas que tenemos para llevarlo, pero un análisis o una gestión para que el cliente le justifique en un momento dado esa operación. Así que es importante para confirmar o descartar esta operación que el sujeto obligado considera inusual, es importante entonces que se lleve a cabo una gestión y un análisis de esa operación. Para descartar, el sujeto obligado puede entonces descartar en un momento dado esa operación, de operación que tiene una justificación. No voy a enviar un reporte de operación sospechosa porque realmente no es una operación sospechosa. El hecho es que, si lo confirma, o sea, que no hay una forma que el cliente le justifique esa transacción, esa operación, entonces debe elevar esa operación a una operación sospechosa. Claro, si eleva esa operación a una operación sospechosa, entonces debe enviar un reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. El decreto 35 nos lo indica y es muy importante el decreto 35, el artículo 25. ¿Por qué? Porque nos indica la gestión que debe considerar el sujeto obligado antes de enviar un reporte de operaciones sospechosas. Posterior a realizar una gestión, o sea, después de que el sujeto obligado realice una gestión para considerar que está ante una operación sospechosa, o sea, para considerar una operación inusual como sospechosa, entonces los sujetos obligados deberán reportar inmediatamente a la UAF y llevar un registro de cualquier hecho, transacción o operación, incluyendo las tentativas de realizar operaciones. ¿Ese inmediatamente qué significa? Que el sujeto obligado ya llevó a cabo una gestión, llevó a cabo un análisis, ya tiene toda la información de ese cliente. No es que la va a buscar después de que considera esa operación como una operación sospechosa. No, ya tiene esa información.
ya está documentada la gestión que realizó para tratar de justificar, o que el cliente le justificara esa operación. No lo hizo. Así que tengo ya esa gestión ya documentada. Tengo toda la documentación de ese cliente, entonces puedo inmediatamente enviar esa información a la unidad de análisis financiero. Por eso es que hablamos de inmediatamente. No, ya no tienen que buscar en ningún otro lugar información porque ya tiene toda la información, ya hizo la gestión necesaria y eleva entonces esa inusualidad a una operación sospechosa. Cuando hablamos de tentativas, son unas operaciones que de repente en un momento dado un cliente quiso llevar a cabo con usted, pero puede ser que se dio cuenta de que usted pues estaba haciendo las preguntas pertinentes, estaba pidiendo documentación, y ese cliente dijo, bueno, mira, nada, no voy a, realmente vamos a dejar las cosas así porque tú me estás haciendo demasiadas preguntas y estás pidiéndome demasiada documentación que no necesariamente tengo. Entonces esa es una tentativa, el cliente quiso llevar a cabo alguna transacción con usted o quiso entablar una relación comercial financiera con usted, pero se arrepintió, como quien dice. Usted puede enviar un reporte de operación sospechosa, pero en ese reporte de operación sospechosa nos tiene que indicar a la unidad que es una tentativa de operación. ¿Por qué? Porque de repente esa tentativa de operación no va a tener tanta información como si hubiera tenido pues ya una relación de algunos meses o de algunos años con ese cliente y luego entonces eleva una operación inusual a una operación sospechosa. Así que es importante que nos indique que es una tentativa de operación porque así sabemos que no vamos a recibir mucha información, pero entonces tenemos esa información en nuestra base de datos y puede ser que con usted tuvo una tentativa de operación, pero de repente con otro sujeto obligado pues ya entable ya una relación comercial o financiera. Que es importante que nos lo indiquen. ¿Cómo hacer un ROS? Primero, tengo que tener mis controles. Luego, si identifico una operación inusual, tengo que llevar a cabo un análisis y una gestión para elevar esa inusualidad a una operación sospechosa. O sea, tengo mis controles, identifico una inusualidad, tengo que confirmarla o descartarla. En el momento que la confirmo, entonces envío un reporte de operación sospechosa inmediatamente porque ya efectué mi gestión, hice mi análisis, tengo toda la documentación, envío inmediatamente esa información a la unidad de análisis financiero. Claro, lo que queremos es recibir información de calidad. ¿Qué significa esto? Significa que queremos recibir información que podamos nosotros utilizar para nuestros análisis. O sea, que tienen que, a través del reporte que envíen a través de la plataforma, tienen que anexar la mayor cantidad de documentación que tengan de ese cliente. Por supuesto, documentación actualizada de ese cliente. Reportarlo, como dijimos, inmediatamente. ¿Okay? Y, importante, la narrativa de la operación sospechosa que haga el sujeto obligado. ¿Por qué es importante? Porque la UAF no es el que está ante el sujeto obligado, perdón, ante el cliente. No sabe realmente lo que está sucediendo realmente. Así que es importante la narrativa que haga el sujeto obligado de la operación sospechosa. Claro, esa narrativa tiene que ir consona con la documentación que envía adjunta con la información. ¿Okay? O sea que la narración tiene que, digamos, si yo estoy narrando sobre ciertos elementos, sobre ciertos documentos, esos documentos tienen que estar entonces dentro de la documentación que se adjunta en el reporte de operación sospechosa. Importante. Pero importante la narrativa de la operación sospechosa. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros porque eso nos va a dar luces y nos va a guiar hacia dónde debemos nosotros dirigir nuestros análisis. Bien, aquí dejamos una pantalla sobre, digamos, la pantalla que el sujeto obligado va a ver cuando va a enviar un nuevo ROS. Claro, para enviar un ROS a través de la plataforma WAF en línea, tiene que tener su código WAF. Y el código WAF lo obtiene a través de la aplicación de actualización de datos del sujeto obligado dentro de la plataforma y siguiendo los pasos para entonces obtener su código WAF
Y a través del código WAF, entonces usted puede entrar ya a WAF en línea y puede enviar un reporte de operaciones sospechosas creando un nuevo ROS. Si quiere hacer una transacción de un reporte de transacción en efectivo que quiere entonces enviar a la unidad, y también a través de la plataforma va a llevar a cabo las respuestas a las listas, son los que puede recibir a través también de la plataforma. El ROS, el mismo programa los va a ir guiando y le va a ir indicando la información que tienen que llenar y también la información que tienen que adjuntar. Pero de todas maneras, existen manuales, por supuesto, en WAF, en nuestra página web. Si tiene alguna, digamos, pregunta sobre cómo tiene que enviar un ROS. Y también puede puede llamarnos 514-0100. De todas maneras, al final de la presentación tenemos los números. Y también puede enviar un correo al contact center, contactcenter@uaf.gov.pa, y hacer todas las preguntas pertinentes sobre el uso de la plataforma. Ahora la licenciada Vanessa nos va a hablar sobre el reporte de transacciones en efectivo. Muy buenos días a todos. Continuamos, ¿verdad?, con el segundo reporte que se presenta ante la unidad de análisis financiero. Cuando hablamos de transacciones en efectivo, hay que aclarar que se trata de las transacciones que el cliente lleve a cabo con ustedes. No se extiende a la actividad del cliente, sus ingresos directamente, sino lo que transacciona el cliente con ustedes como sujetos obligados, de acuerdo al producto o servicio que estén brindando en ese momento, sujeto a supervisión. Por eso que traemos aquí lo que la ley nos menciona en el artículo 53. Cada sector es diferente, todos manejan diferentes tipos de transacciones y pues las que deben ser reportadas a la UAF son las que cumplan, que sean por el monto de 10.000 balboas o más en una semana a través del efectivo y el cuasi efectivo. Sabemos que hay muchos medios de pago, ¿verdad?, en la actualidad que nos facilitan muchas veces transacciones en el día a día. Bueno, las transferencias electrónicas no son consideradas dentro del RTE, tal como lo dice su nombre, efectivo o cuasi efectivo. Este reporte lo que busca es identificar en qué sectores se está manejando más dinero en efectivo. Esto lo vemos, así como hay efectivo muy justificable, porque hay clientes que están acostumbrados a ir a su banco, a retirar efectivo y ejecutar alguna transacción. Asimismo, hay clientes que tienen mucho efectivo guardado, ¿verdad? Y lo vemos en el tema de las noticias, cuando se detienen personas con grandes cantidades de efectivo, transportando, ocultando, pues ese efectivo en algún momento las organizaciones lo querrán utilizar. Y buscarán siempre sectores de repente con menos regulación, o identificarán algunos puntos donde pueden utilizar ese dinero con sustento. Sin embargo, este reporte busca que siempre los sujetos obligados reporten a aquellos clientes que transaccionen por 10.000 balboas o más en una semana a través del efectivo y del cuasi efectivo. Sabemos que todos los sectores tienen sus normas, todos los sectores tienen sus acciones, ¿verdad?, al momento de llevar a cabo su día a día. Sin embargo, siempre y cuando el cliente cumpla con estos parámetros, pues debe ser reportado ante la UAF en un RTE. A diferencia del reporte anterior, vieron que el reporte anterior es mucho más amplio, lleva de repente la necesidad de que ustedes tengan una debida diligencia y conozcan adecuadamente al cliente, porque si en algún momento hacen una inusualidad, pues ustedes puedan generar esa operación sospechosa e indicar, de acuerdo a la documentación que mantengan, lo que han identificado. Pero ¿qué pasa con el RTE? Es puntualmente para detallar el efectivo. Como vemos aquí en los ejemplos, pues el primer ejemplo que está en el centro de la pantalla, se trata de un cliente que de manera sucesiva en una semana pues llega y supera los 10.000 balboas. Ese sujeto obligado debe reportar a ese cliente. El formato de este reporte es mucho más breve, donde solamente se indica el nombre del cliente, el monto, las fechas y el producto o servicio que le permitió o que adquirió con este uso de efectivo, y la sucursal donde se esté llevando a cabo la transacción. Porque muchas veces este reporte ayuda a desarrollar análisis estratégico, donde se identifican provincias, donde ha incrementado de repente el uso de efectivo o la vulneración de algunos sectores, donde se observa pues que están siendo utilizados, cómo se empiezan a adquirir bienes, y pues permite el desarrollo de un análisis como les mencioné. Pero puntualmente este reporte es muy corto. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto?
y qué. ¿Ok? O sea, ahí le piden solamente el nombre. Si yo voy y transacciono y les entrego a ustedes como sujetos obligados 10.000 balboas por lo que me estén brindando, pues ya deben incluir dentro del RTE mi nombre, mi cédula, el monto que transaccioné, en qué sucursal se dio y el servicio o producto que me brindaron. Listo. A diferencia de un ROS, donde lleva una gestión adicional, donde deben brindar documentación que la UAF pueda, ¿verdad?, también verificar, así como ustedes, donde se debe anexar incluso temas de debida diligencia y una serie de documentación. Este RTE no. Este RTE se carga digitalmente en la plataforma, se llenan los campos que se solicitan y listo. Y recuerden que también puede existir el escenario donde ustedes pueden tener una gran cantidad de clientes y que cada uno transaccione en efectivo con ustedes, pero ninguno de manera individual supera este monto en la semana, pues entonces ninguno de esos clientes debe ser reportado, tal como vemos aquí en el último ejemplo. Actualmente, pues todos los sujetos obligados hacen sus reportes pertinentes por cliente que cumplan con superar los 10.000 balboas o más en una semana a través del efectivo o el cuasi efectivo. Pero ¿qué pasa cuando el tipo de sujeto obligado o el tipo de servicio que llevan a cabo no llega o no alcanza esa cantidad de dinero en efectivo que reciben por parte de sus clientes? Pues para eso existen las declaraciones que están definidas en el decreto 35. La primera es la semestral. Como su nombre lo indica, es una declaración que se va a enviar cada 6 meses. Si nos vamos al decreto 35, justamente en el artículo 24, ahí nos desglosa en 3 puntos los reportes de efectivo ante la unidad. En el primer punto nos hablaba del escenario anterior. Es cuando usted tienen clientes que entregan o transaccionan con ustedes por ese monto, pues el decreto 35 los guía a que deben enviar su RT a la unidad. En el punto 2 nos habla de la declaración semestral, que como dice allí es en aquellos casos que por el tipo de actividad se efectúen ocasionalmente transacciones en efectivo o cuasi efectivo, deberán comunicarlo cada 6 meses, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, entendiéndose que la fecha de corte semestral serán los días 30 y 31 de diciembre. 30 de junio y 31 de diciembre. ¿Qué pasa con esta declaración semestral? Pues deben esperar que el semestre culmine de enero a junio. Inmediatamente ya ustedes, como han hecho una gestión, conocerán en qué meses sí y en qué meses no tuvieron ese escenario. Porque en este nos toca el punto de que son sujetos obligados que ocasionalmente llevan a cabo este tipo de transacciones. Como ejemplo, traemos aquí en la parte central de la presentación un sujeto obligado jurídico, puede ser natural, puede ser en el caso del sector que estamos capacitando en el día de hoy. Vemos que en el mes de enero recibió de algún cliente 10.000 balboas en efectivo, pues en ese caso, ese sujeto obligado debió acceder a UAF en línea y llenar la información pertinente. Vemos que en el mes de febrero no tuvo ese escenario. En el mes de marzo nuevamente tuvo otro cliente, pues, que supera los 10.000 balboas y lo reporta en la plataforma. ¿Qué pasa con el resto de los meses? Pues esto debe ser sustentado ante la UAF a través de una documentación. Y tal como nos habla el decreto 35, pues se envía a la unidad cada 6 meses. El documento que utiliza la unidad, pues, es una declaración de efectivo semestral que tenemos publicada en nuestra guía, donde muchos, de repente, notarios ya conocerán que los clientes, pues, se apersonan en las notarías a levantar la documentación. Este documento es enviado a la unidad. Como ven, tenemos aquí un extracto de lo que dice la guía, pues en una de las cláusulas nos habla que el sujeto obligado realizó ocasionalmente operaciones en efectivo o cuasi efectivo durante el semestre de enero a junio del 2023, como sigue. Ven que aquí el sujeto obligado indica en el punto 1, detalla los meses en que no realicé operaciones en efectivo o cuasi efectivo, y corresponde abril, mayo, junio, febrero, abril, mayo y junio. Y luego en el punto 2 nos detalla los meses en que sí realizaron operaciones en efectivo y cuasi efectivo y remitieron sus RTE, enero y marzo. Este documento, como ven, los sujetos obligados lo pueden presentar en papel simple, pero debe contar con el sello de certificación de firma de los notarios. Este documento lo recibe la unidad, como ven, cada 6 meses, se recibe a través de correo electrónico. Esta documentación por ahora no está habilitada para que se presente a través de la plataforma, únicamente por correo en las fechas estipuladas. Si lo hacen, si envían esa documentación en otra fecha, pues la documentación no llegará porque los correos se cierran. Por eso el mismo decreto indica cuándo es el periodo
Y también siempre exhortamos a los sujetos obligados a descargar la guía porque aquí conocerán el texto mínimo que deben llevar ante el notario, las fechas en que deben presentarlo, el correo donde lo deben enviar y los documentos adjuntos, porque además de esta declaración semestral, pues deben brindar documentación adicional a la unidad de análisis financiero, pues para verificar la información del sujeto obligado. Por último punto, pues se presenta también el decreto 35, la declaración jurada definitiva. Como su nombre lo indica, es definitiva, se envía una sola vez. Y con esto quiero mencionar que sujetos obligados que ya se han acogido a esta declaración, desde el 2019, pues ese documento sigue estando vigente, porque es un documento donde el sujeto obligado definió pues que no maneja ese tipo de transacciones. Y la única manera que esto se deje sin efecto, pues el decreto 35 también lo incluyó, que la única manera que esta declaración definitiva se quede sin efecto es porque el sujeto obligado deberá comunicar oportunamente la decisión de dejarla sin efecto ante la unidad de análisis financiero, ya que en virtud iniciará a realizar operaciones de manera regular u ocasional. Puntualmente esta declaración definitiva nos dice que será en los casos en que por el tipo de actividad no se efectúen transacciones en efectivo o cuasi efectivo que califiquen de conformidad a la normativa vigente. Y como bien sabemos, la normativa nos habla de los 10.000 balboas o más por semana. ¿Y qué pasa si yo manejo efectivo pero no de acuerdo a esa condición? Pues es justamente lo que pasa aquí. Es un sujeto obligado que recibe efectivo, pero no por las condiciones de los 10.000 balboas o más por cliente. Tenemos aquí que en el mes de enero, pues un sujeto obligado recibe en efectivo 500 balboas. Puede ser que esos 500 balboas fue a través de 10, 15 clientes, 2 clientes, pero ninguno superó los 10.000 balboas. En ese caso, el sujeto obligado no tiene nada que reportar a la unidad. Ningún cliente superó los 10.000 balboas. En febrero nuevamente, en marzo, en abril, y es un sujeto obligado que conoce su tendencia operativa y pues se acoge a una declaración jurada definitiva. A diferencia de la declaración anterior, que era la semestral, esta sí lleva un poco más de formalidad, es presentada en papel de escritura ante notario y hay un texto donde nos menciona que el sujeto obligado por el tipo de servicios que brinda no realiza operaciones en efectivo o cuasi efectivo por los montos iguales o superiores a 10.000 balboas, que son el monto que califica de conformidad a la normativa vigente. Muchos sujetos obligados, como les he mencionado, se han acogido a esta documentación porque llevan años operando, no han tenido ese escenario con ese cliente que les llega con 10.000 balboas o más, 15.000 balboas, y pues este sujeto obligado decide tomar este documento, enviarlo a la unidad y sigue estando vigente desde el momento en que lo hizo llegar. Esta declaración pues sí se recibe todos los meses porque asimismo hay sujetos obligados que van analizando la situación y decidiendo, levantando la documentación y pues tienen oportunidad de hacerla llegar cuando la tengan lista en ese momento. En este caso, estas declaraciones se envían los primeros 10 días hábiles. Todos los meses ese correo se habilita. Muchos sujetos obligados que no conocían esta declaración y en estos momentos se hacen de conocimiento, pues deciden levantarla, obtener los documentos de respaldo y la hacen llegar inmediatamente los primeros 10 días hábiles de noviembre, ejemplo. O puede pasar que los envíen los primeros 10 días hábiles de diciembre. Pero todo esto está en nuestra guía. Nuevamente, repito, está lo que es el texto mínimo que hay que llevar para levantar ante notario, están los correos, están las fechas y está también el tema de lo que son los documentos adjuntos que deben presentar, el correo, está absolutamente todo. Y los fundamentos legales que se utilizan para solicitar o más bien recibir esa información por parte de los sujetos obligados. Y pues el tercer punto que el sujeto obligado debe cumplir con la unidad de análisis financiero es darle respuesta a las listas ONU. Darle respuesta. Aquellos que tengan acceso a WAF en línea verán que tienen 3 carpetas disponibles. La de los ROS, que es en caso que ustedes tengan alguna operación sospechosa, pues las hacen llegar. La de los RTE, allí también se cargan los reportes que ustedes hagan con transacciones de 10.000 balboas o más por cliente. Y por último, las listas ONU. ¿Qué va a haber allí? Pues cada vez que este listado sea actualizado, ustedes lo van a recibir. La lista ONU se refiere a un listado de personas naturales y jurídicas vinculadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo. Esta lista no la hace la UAF. Esta lista la hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues con el propósito de prevenir actos terroristas, identificar y compartirla con todos los países, ¿verdad? Para que pues, se puedan ubicar estas personas que están moviendo fondos,
realizando transacciones pues, que puedan ser utilizadas para el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Esta lista, al momento en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas identifica una nueva persona, la incluye. Cada vez que incluye una persona, lo notifica a los países. En este caso, la Ley 23, pues Panamá recibe esa lista a través de Cancillería y la Ley 23 faculta a la unidad para compartirla con todos los sujetos obligados. Por eso que todos los sujetos obligados registrados en WAF reciben esta notificación de que la lista ONU se actualizó, o sea que una nueva persona fue incluida. Los sujetos obligados deben proceder a revisar la lista, a conocer ese nombre y verificarlo en su base de datos de clientes. Hasta el momento no hemos tenido coincidencias, pero es oportuno que den respuesta e indiquen que no identifican a ese cliente. El día de mañana, si se da un positivo, pues se procederá con el tema del congelamiento preventivo, donde ya al momento de recibir el positivo, la UAF notifica al Ministerio Público, el Ministerio Público al órgano judicial, y allí, pues, a través de la Sala Segunda de la Corte Suprema, se procederá o se ratificará lo que es el tema del congelamiento o de tener cualquier tipo de transacción con esa persona o cliente, porque, como he mencionado, está vinculado a financiamiento del terrorismo y lo que busca esto es congelar fondos, detener un poquito el flujo de este dinero que se está utilizando, porque así se puede disminuir un poco la consecuencia que puede terminar siendo en algún acto terrorista en cualquier país o en cualquier región a nivel mundial. Y para eso, pues, continuamos con el financiamiento del terrorismo por el licenciado Ricardo Moreno. Sí, gracias, licenciada Vanessa. Y lo hicimos así porque, pues, las listas ONU tienen que ver con personas que están relacionadas con el financiamiento del terrorismo y relacionadas con el terrorismo. Así que pensamos que era importante que incluyéramos, que habláramos sobre el financiamiento del terrorismo y también habláramos sobre el hecho de que la Evaluación Nacional de Riesgo de 2017 evaluó el riesgo que tenía el país en cuanto al financiamiento del terrorismo e indicó que teníamos un riesgo bajo, pero realmente luego organismos internacionales nos indicaron que que no habíamos tomado en cuenta algunos aspectos importantes en cuanto al financiamiento del terrorismo, que no es lo mismo que el terrorismo en sí. ¿Okay? Así que, primero, por supuesto, tenemos que dar una definición de qué es el financiamiento del terrorismo. Utilizamos la definición del GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es cada asistencia, apoyo o conspiración, sea de forma directa o indirecta, para coleccionar fondos. Ese es el fin y el objetivo del financiamiento del terrorismo. Coleccionar fondos con la intención de que se usen con el fin de cometer un acto terrorista. O sea, lo importante del financiamiento es los fondos que yo pueda tener para llevar a cabo esa acción terrorista. O sea que el fin y el objetivo, claro, es la acción terrorista, pero el financiamiento es cómo voy yo a obtener esos fondos y cómo voy a movilizar esos fondos hacia los lugares en los cuales se va a llevar a cabo la acción terrorista. O sea, que el hecho de la acción terrorista en sí, claro, eso es terrorismo, pero el hecho de que esa acción, por supuesto, conlleva a la movilización y la obtención de fondos, entonces ese es el financiamiento del terrorismo. Aquí tenemos las características principales ya sea del terrorismo y el financiamiento, para entrar en contexto y darnos cuenta de que son cosas realmente diferentes. El terrorismo tiene como principales características, por supuesto, es premeditado y el fin y el objetivo del terrorismo es crear un clima de terror. Y esa acción va dirigida hacia un público y objetivo más amplio que las víctimas causadas por la violencia. O sea, de repente hay víctimas por la acción terrorista, pero esas acciones terroristas van dirigidas a un público y hay un objetivo mucho más amplio del que se tuvo en ese momento a través de la acción terrorista. El terrorismo implica ataques a objetivos simbólicos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si nos ponemos a ver las Torres Gemelas, pues ese fue el fin y el objetivo de golpear a ese símbolo de las finanzas de esa ciudad como Nueva York. La ciudad, por supuesto, que tiene mucho que ver con las finanzas, no solamente de Estados Unidos, sino finanzas a nivel mundial. Así que el atacar las Torres Gemelas
era atacar el corazón financiero de esa ciudad. Así que siempre van a estar esos ataques dirigidos a estos objetivos simbólicos. Los actos de violencia cometidos a través del terrorismo son considerados por la sociedad en donde suceden con violaciones de las normas sociales, por supuesto, y causan una sensación de desafuero. Y al final de cuentas, ese es el fin y el objetivo del terrorismo, crear esa sensación y crear un clima de terror. Y al final, esas acciones terroristas pues, siempre se llevan a cabo para tratar de influir de alguna forma, ya sea en un proceder político o en un proceder económico. Si se quieren cambiar las cosas de repente, si la organización terrorista considera que eso que se está llevando a cabo, ¿no?, ese proceder político no va en contra de la forma en que se debe llevar a cabo la sociedad, ¿okay?, o acciones en la sociedad, pues se van a llevar a cabo estas acciones terroristas para tratar de alguna forma influir en ese proceder político. Eso, a grosso modo, es las características del terrorismo. Claro, ahora el financiamiento del terrorismo, recuerden, son los fondos que se van a utilizar en esas acciones terroristas. Y las características, por supuesto, principales son el uso de fondos financieros para llevar a cabo acciones terroristas. La acción, por supuesto, es el terrorismo, pero el uso de esos fondos es lo que llamamos financiamiento. Importante, los fondos para financiar las acciones terroristas pueden provenir de actividades tanto lícitas como ilícitas. Y eso es lo más difícil de detectar en el financiamiento. Puede ser que usted tenga una empresa que lleva a cabo actividades totalmente legales en un país, que no hay forma de relacionar esas acciones con acciones terroristas. Pero, de repente, esos fondos que se obtuvieron de forma lícita, de repente se desvían hacia estas organizaciones y se utilizan para financiar estas acciones terroristas. Así que eso es lo difícil, detectar de dónde viene, porque con el blanqueo es fácil. El blanqueo, las actividades que se llevan a cabo son actividades ilícitas. Pero en el financiamiento del terrorismo también hay que tomar en cuenta que de repente actividades lícitas están generando fondos que se desvían hacia estas acciones. El propósito es ocultar que los fondos van a ser utilizados en estas acciones terroristas, por supuesto. Importante, los montos transaccionales son pequeños. De repente se mueven fondos hacia jurisdicciones en las cuales, o países en los cuales se sabe que se van a llevar a cabo acciones terroristas, pero son fondos bajos, son fondos donde los montos son pequeños. Y de esa forma se evita que se detecten esos fondos hasta cuando ya se lleva a cabo la acción y se pueda entonces relacionar los fondos con la acción terrorista. Y la trazabilidad lineal, o sea, los fondos no retornan hacia las organizaciones criminales, hacia las organizaciones terroristas. Estos fondos se utilizan por las organizaciones, pero no es como en el blanqueo de capitales, que al final la organización criminal quiere que esos fondos regresen para utilizarlos. Los fondos que se utilizan para el financiamiento del terrorismo no regresan a las organizaciones terroristas, sino que se utilizan para llevar a cabo estas acciones terroristas. Como el blanqueo, ahí está, para el financiamiento del terrorismo, lo principal es la recaudación. ¿Por qué? Porque en esa recaudación usted va a tener fondos obtenidos de actividades ilegales, pero también fondos obtenidos de actividades legales. Así que ese es el problema de detectar esos fondos. Así que tenemos la recaudación, hay que disponer de esos fondos, hay que mover los fondos hacia los lugares en los cuales se van a llevar las acciones terroristas y, por supuesto, al final, la utilización de esos fondos en la propia ejecución de los actos terroristas. En el 2017, la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá indicó que el nivel de riesgo del financiamiento era un nivel de riesgo bajo en nuestro país. Pero tomamos en cuenta que la ausencia de actividades terroristas y la ausencia de organizaciones terroristas en nuestro país. Claro, eso no era suficiente para dictaminar el riesgo real del financiamiento del terrorismo de nuestro sistema. Así que se tuvo que actualizar el capítulo 5 en el 2019, tomando en cuenta otros aspectos como, digamos, la forma rápida que se pueden movilizar fondos de
desde aquí, desde nuestro sistema financiero, hacia otras jurisdicciones, hacia otros países. El hecho de que se puedan crear sociedades anónimas aquí en nuestro país, pero se pueden entonces utilizar en otros países para obtener fondos de forma legal, y esos fondos pueden entonces utilizarse en acciones terroristas. También el hecho de que tengamos una zona libre de colón o estas otras zonas francas que tienen relación con todos los países del mundo, así que teníamos que tomar en cuenta también eso. Y el hecho también que tenemos una economía dolarizada y que una economía, y seamos como el centro, pues, está por nuestra posición geográfica. Todos esos aspectos se tuvieron que entonces tomar en cuenta para actualizar el capítulo 5 de la evaluación de riesgo, y tomando en cuenta esos aspectos, entonces llegamos a la conclusión de que Panamá tiene un nivel de riesgo medio en cuanto al financiamiento del terrorismo. Bueno, aquí este es nuestro catálogo de tipologías, lo último que tenemos nosotros en nuestra página web, página de la Unidad de Análisis Financiero. Lo que queremos es que en un momento puedan entonces entrar a este catálogo, puedan ver, digamos, puedan ver tipologías, qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro sistema financiero y que ha sido detectado a través de nuestro departamento de análisis estratégico. En este catálogo van a ver, digamos, tipologías, esas tipologías pues enmarcadas dentro de qué delitos precedentes, una descripción, por supuesto, del caso que conllevó a esta tipología, diagrama de flujo, muy, muy interesantes los diagramas de flujo, a ver de dónde vino el dinero, hacia dónde se quiso movilizar, las señales de alerta, los productos que se utilizaron, los tipos de personas, si son jurídicas o son personas naturales, y por supuesto los montos involucrados, los montos aproximados involucrados. Sobre estas tipologías vamos a tener capacitaciones, ya llevamos a cabo capacitaciones con sujetos financieros, pero también vamos a dirigirlas hacia los sujetos no financieros. Así que pronto van a entonces a estar escuchando y lo vamos a estar enviando, digamos, una invitación para que podamos entonces compartir con ustedes algunas tipologías que tienen que ver con sujetos no financieros. Estamos en todas las redes sociales, como dijimos anteriormente, pueden contactarnos a través de los correos del Contact Center, contactcenter@uap.gov.pa, si tienen alguna pregunta sobre la plataforma o si tienen alguna pregunta sobre la declaración jurada. Contact Center puede entonces indicar o enviar su información al Departamento de Asesoría Legal y ahí pues pueden darle toda la información que ustedes puedan requerir. Tenemos correos donde pueden hacer cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Info rayita abajo uaf@uaf.gov.pa. Ese es el correo del Departamento de Asesoría Legal y Capacitación. Y por supuesto nuestros teléfonos 514-0100, y ahí pueden llamar y pueden pedir de repente comunicarse con el Contact Center si tienen alguna pregunta de la plataforma, o comunicarse con la asesoría legal si tienen alguna pregunta sobre alguna declaración jurada que han enviado y quieren saber si llegó bien o si tienen que anexar algún otro documento, etcétera, etcétera. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, la red X. Si quieren saber qué es lo que estamos haciendo, también publicamos, de repente, si tenemos alguna capacitación, publicamos ahí los enlaces si quieren escuchar alguna otra capacitación que no necesariamente tenga que ver con su sector. Pueden entonces entrar a nuestras páginas de Facebook o de Instagram y ahí van a estar otros enlaces y son totalmente libres y pueden entonces participar en nuestras capacitaciones. De parte nuestra es todo. No sé, Iliana, sí, qué es lo que tengo que hacer yo aquí para dejar de compartir. Muchísimas gracias a ustedes, licenciado Ricardo, a la ingeniera Vanessa. Excelente presentación. Y pues hay una preguntita antes de que yo inicie mi presentación. Es acerca de que si en Panamá se ha reportado casos de personas jurídicas creadas en Panamá utilizadas para el financiamiento del terrorismo. Bueno, a nosotros no nos ha llegado información sobre, digamos, de aquí, que sociedades anónimas que se hayan creado y que se estén utilizando en otros países.
Panamá forma parte del grupo Egmont. El grupo Egmont aglutina a todas las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. Ellas pueden preguntar si en un momento dado están haciendo algún análisis de alguna sociedad anónima, nos pueden preguntar, digamos, al final. Y lo que preguntan es el beneficiario final de las sociedades anónimas, ¿ok? Pero realmente el departamento de análisis es el que tiene, en un momento dado, información sobre si alguna vez se han preguntado o si alguna sociedad está relacionada con alguna actividad terrorista. Pero de nosotros, por lo menos acá, no sabemos o no hemos escuchado o no tenemos información sobre alguna sociedad anónima que esté involucrada en financiamiento del terrorismo. Importante. Lo que pueden, también los asesoramos mucho es el catálogo, el último catálogo que expuso el licenciado Moreno. Allí casualmente estamos iniciando unas capacitaciones con ciertos sectores, probando cómo responde la audiencia de casos que se han desarrollado y que son tipologías ya publicadas por la UAP, donde hay diferentes escenarios, diferentes sectores y cómo se están utilizando las estructuras, las sociedades para el tema de blanqueo, y como es transnacional, se mencionan incluso las otras jurisdicciones o más o menos cómo se mueve el dinero alrededor del mundo para llevar a cabo estas actividades. Sí, así que pronto vamos a tener entonces capacitaciones con los sujetos no financieros que tienen que ver con la tipología, con el catálogo de tipología que está publicado en la página web. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta que hacerle antes de que pues ustedes se retiren. Me están preguntando sobre hay una pregunta, creo que en el chat, ¿cómo los invitamos? ¿Cómo se hace para que nos inviten a las capacitaciones? Sí. Bueno, nosotros hacemos una agenda donde clasificamos los sectores y vamos programando, pero para conocer más o menos cuándo los estaríamos capacitando, pues primero, si están inscritos en la UAF, pues esos son los correos a los que deben estar recibiendo invitaciones. También en nuestro sitio web, la página de la UAF, publicamos el cronograma mensual de las fechas donde vamos a dar jornadas y los sectores. Y adicional, entonces, publicamos en Instagram los accesos a a la capacitación. Nuestras capacitaciones son abiertas, por lo tanto, cualquier persona de un sector distinto pues puede acceder. Si tenemos una capacitación con el sector de seguros o bienes raíces y a ustedes les interesa de repente aprovecharla, pueden acceder totalmente gratis y sin restricciones de acceso. Bueno, pueden entrar y escuchar la jornada y participar también. Muchísimas gracias a ambos, ingeniera Vanessa, licenciado Ricardo. Excelente presentación. Así que, bueno, en vista de que si no hay más preguntas, entonces me toca a mí seguir con la siguiente etapa de esta capacitación, que vamos a hablarles un poquito. Permítame que voy a compartir entonces yo la pantalla y vamos a conversar acerca de las responsabilidades que tienen los notarios, sobre todo pues en los temas de identificación y verificación de los beneficiarios finales. Ya se conversó acerca de los reportes ante la UAF y voy a compartir pantalla para entonces conversarles sobre cómo identificar, verificar al beneficiario final de conformidad con lo que establece la normativa. Voy un segundo a compartir la pantalla. Permítame, ahora estoy yo la que está. No me deja compartirla.
No sé si ustedes la pueden ver. Presentar en Teams. Está permitiendo compartir la pantalla. Un segundito y disculpen ahora inconveniente. A ver si ahora sí. Si estamos viendo la presentación, Liliana. La escuchamos. Pero no te escuchamos. Gracias. Me avisan si, por favor, en algún momento dado no pueden ver la presentación para enseguida retrocederla. Y ahora sí. Y buenos días y disculpen, ¿no? Vamos a hablarles un poquito acerca de nuestro ente regulador. En este caso somos la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que fuimos creados mediante Ley 124 del 7 de enero del 2020. Permiso. Señor Iliana, anote el modo de presentación. ¿Ahora sí? Sí, listo. Gracias. Gracias. Vamos a hablarles un poquito acerca de nosotros como Superintendencia de Sujetos No Financieros, que fuimos creados pues mediante Ley 124 de 7 de enero del 2020, ley pues que tiene como misión, perdón, supervisar y regular en la vía administrativa a todos los sujetos obligados no financieros en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de conformidad a lo establecido dentro de Ley 23 del 27 de abril del 2015, ley pues que adopta medidas en materia de prevención. Dentro de la visión que se tiene es ser un organismo con altos estándares en la supervisión y en la regulación de todos los sujetos obligados no financieros, en los cuales pues se les brinda constante apoyo, un apoyo permanente en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como también en el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El impacto más positivo y lo que más siempre tratamos de resaltar es llegar a crear una cultura de cumplimiento en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues a todos sus sujetos obligados no financieros. Dentro de las facultades y las potestades que tiene
la superintendencia es la de llegar a supervisar a todos los sujetos obligados no financieros para que los mismos, pues, cuenten con políticas, procedimientos, procesos en materia de prevención, así como también la de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales que deben ser cumplidas por parte de los sujetos obligados no financieros. El incumplimiento a la normativa podría acarrear sanciones, pues que una vez estén en firme, es decir, debidamente ejecutoriado, que ya no permite ningún recurso porque se han agotado todos, pues entonces de igual modo estas sanciones que se impongan, tenemos que notificarla a la UAF, es decir, a la Unidad de Análisis Financiero, y también pues se van a colgar en la página web de la superintendencia. Otra de las facultades que tiene la superintendencia es adoptar un enfoque de supervisión basado en riesgo. Todas las supervisiones y todo lo que se va realizando dentro de la superintendencia, todo está bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual así lo establece la recomendación número 1 del GAF. Otras de las funciones son las emisiones de normas, de documentos de orientación, de retroalimentación, dicta guías, directrices, toda para la aplicación en materia de prevención. Nosotros somos todo a nivel de prevención. Y por último, pues establecer los mecanismos y los procedimientos que aseguren las capacitaciones continuas para todos los sujetos obligados no financieros, de conformidad con lo que así también se establece dentro del artículo 47 de Ley 23. También, pues, estas capacitaciones que dicta la superintendencia son gratuitas, todas se publican en todas las páginas de redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ¿no? En la página también de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, las capacitaciones que se van a realizar con los temas. Las capacitaciones, recuerden que también tienen que hacerlas extensivas a sus colaboradores o a sus empleados, tal cual así lo establece la propia normativa. Otro de los aspectos importantes a resaltar es que la superintendencia tiene facultades o potestades para solicitar información. Información como, por ejemplo, sobre las actividades, las operaciones, cómo tienen segmentados a sus clientes, ¿no? También acerca de los manuales de prevención. Es importante que todos los sujetos obligados no financieros se encuentren registrados ante la plataforma SSNF en línea, ¿no? Y como siempre también digo, es importante que la persona a la cual ustedes designen como enlace, puede ser una o pueden ser dos o pueden ser más, también tienen que estar registradas ante la plataforma de la UAF, ¿no? Todas las actividades, todo lo que se realiza dentro de la superintendencia, pues es de carácter confidencial y hay mucha reserva en la información, ¿no? Esto siempre se les indica para que pues ustedes estén seguros de que la información que ustedes nos suministran es estrictamente confidencial. Dentro de Ley 23 hay aspectos importantes que siempre resaltamos y que deben ser cumplidos, como por ejemplo las aplicaciones de las debidas diligencias, clientes, beneficiarios finales. La ley establece que hay que hacer una identificación adecuada. Aunado a esa identificación, nosotros también debemos proceder a verificar la misma y dejarla documentada. Toda la información que nosotros estemos obteniendo o estemos recopilando en el proceso de debida diligencia, esa información o documentación
siempre debe estar lo más actualizado posible y resguardado. El resguardo ustedes lo pueden hacer en físico, en digital, en ambas formas. Lo importante es que ustedes conserven la información tal cual lo establece la ley por un periodo mínimo de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación profesional o contractual con el cliente. También es importante tener en cuenta pues que ustedes deben contar con políticas para tener un conocimiento ampliado de aquellas personas expuestas políticamente, es decir, los PEP, ¿no? Deben tener diseños y controles para las aplicaciones de medidas preventivas, toda con un enfoque basado en riesgo, diseños y controles tales cuales están dentro del artículo 40 de Ley 23. Para ello también es importante, y así como está resaltado también dentro del decreto ejecutivo número 35 de septiembre del 2022, pues allí se establece la importancia de que nosotros como sujetos obligados no financieros, primero que nada, hagamos una autoevaluación acerca de los riesgos, para posteriormente entonces hacer una evaluación con relación a los riesgos, ya sean clientes, productos y o servicios, ¿no? Eso es importante, la autoevaluación. En atención a ello, pues, y entonces se van estableciendo los perfiles de riesgo, como ustedes van a segmentar y a categorizar a cada uno de sus clientes en atención a los riesgos que les representan. Recuerden que a mayor riesgo, entonces hay que intensificar las medidas, hay que aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas y pues a contrario censo, si el riesgo es bajo, podemos aplicar debida diligencia básica o simplificada. Lo importante es que debe haber, debe ser consona los riesgos identificados versus las aplicaciones de debidas diligencias que se van a aplicar. De igual modo, en el decreto, pues, 35 se establece que en atención a los riesgos identificados en los clientes, asimismo también podemos requerir información acerca de perfiles financieros o transaccionales. Es importante que cada sujeto obligado cuente con su propio manual de prevención. Manual que debe ser acorde a las actividades que ustedes realizan. Esto también va a depender del tamaño y la complejidad del negocio que ustedes llevan o que ustedes realizan o las actividades que ustedes prestan, ¿no? Asimismo, pues, se debe ir desarrollando un manual de prevención. Los reportes ante la UAF, tal cual ya los indicaron los compañeros que nos antecedieron, reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas, y no solamente hay que verificar las listas ONU, sino que también hay que dar respuesta a las mismas. Está el tema de las sanciones, ¿no? Y las capacitaciones que deben ser, pues, cumplidas por parte de los sujetos no financieros, y también pues deben ser extensivas a sus empleados o colaboradores. En el acuerdo JD 02-2022, que es el que establece las directrices y los lineamientos para este sector de profesionales, comprendidos tanto por abogados, contadores públicos autorizados y notarios, ¿no? Cuando en el ejercicio de las actividades realicen, ya sea en nombre de un cliente o por un cliente, algunas de las actividades que están listadas en el artículo 40 de Ley 124. Para ello es importante contar con matrices de riesgos, matrices por parte, pues, de el propio sujeto obligado,
hay en la página de la superintendencia, hay mucho material didáctico. Allí hay guías sobre estas matrices de riesgo cliente, de riesgo de sujeto obligado, guías para la identificación de beneficiarios de finales de los sujetos obligados no financieros, están normativas y pues demás resoluciones desde que será intendencia, que actualmente muchas de ellas están vigentes, pues también se siguen aplicando hoy día como superintendencia. La importancia de que una vez ustedes identifiquen que en efecto son unos sujetos obligados no financieros, pues deben hacer el registro ante la plataforma SSNF en línea. Y si a su vez es un agente residente, pues también no solamente se tienen que registrar ante la SSNF en línea, sino que también tienen que hacer el registro ante la plataforma del RUF, es decir, del Registro Único de Beneficiario Final. Dentro de las obligaciones que deben cumplirse en temas de gestiones de riesgo, como bien ya se los indiqué y así está en el decreto ejecutivo 35, pues hay que hacer una evaluación de los riesgos, ¿no? Primero nosotros una autoevaluación como sujetos obligados, posteriormente pues hacer también evaluación en atención a los perfiles de riesgo de los clientes, si son de riesgo alto, si son de riesgo medio o si son de riesgo bajo. Lo que sí es que debe ser congruente o debe ser consona la medida de debida diligencia que usted deba aplicar en atención a los riesgos identificados. Si es riesgo alto, debida diligencia ampliada o reforzada. Si es riesgo bajo, pueden aplicar debidas diligencias simplificadas o básicas. Para ello es importante que se establezcan políticas y procedimientos de prevenciones. Esto quiere decir que así usted debe de detallarla dentro de un manual de prevención. Y pues aplicar debidas diligencias tanto a clientes como a beneficiarios finales bajo un enfoque basado en riesgo. La recomendación número 1 que hace el GAFI en atención al enfoque basado en riesgo, allí se establece pues que los países deben siempre adoptar políticas que conlleven identificar, evaluar y entender cuáles pueden ser estos riesgos asociados al blanqueo de capitales o el lavado de activos, como también se le pueda conocer en otras jurisdicciones, y al financiamiento del terrorismo. Para ello es esencial, pues, que contemos con recursos eficaces, ¿no? Para la prevención de estos delitos y que implementemos medidas basadas en riesgo, todas pues siempre una vez identificados los mismos, mitigarlos. ¿Cómo los vamos a mitigar? Aplicando los controles pertinentes. Y pues ante la existencia de algún riesgo, pues es importante adoptar medidas siempre para la prevención. La posibilidad de que un sujeto, en este caso no financiero, sea utilizado ya sea de forma directa o indirecta, pues siempre va a ser posible y las mismas se pueden llegar a materializar a través de algunas de las operaciones que se puedan estar realizando, ¿no? Y sean utilizadas como instrumentos para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello es importante siempre tener presente y aplicar las gestiones de riesgo. Hay que tomar en cuenta los riesgos como por ejemplo los factores de riesgo que son clientes, productos y o servicios, canales de distribución o comercialización, así como la ubicación geográfica, ¿no? Para ello es importante identificar, evaluar, entender cuáles son estos riesgos asociados sobre todo a los clientes, la procedencia o la ubicación geográfica,
la importancia de contar con matrices de riesgo. Allí pues debemos establecer de una forma un poco más precisa cómo nosotros vamos a segmentar a los clientes, qué ponderación les vamos a dar a los mismos en atención a los riesgos identificados para así aplicar medidas de controles, ¿no? Y mitigadores. Y por último, pues entonces, una vez aplicados estos controles o mitigadores, también establecer el monitoreo. ¿Con qué frecuencia vamos a ir monitoreando toda esta información? En cuanto a la identificación y a la evaluación, hay que tener presente cuáles puedan ser estas amenazas y las vulnerabilidades que podamos tener para entonces establecer cuán grande pueda llegar a ser el impacto a los cuales nosotros podamos vernos expuestos si en atención pues se pueda nosotros dependiendo de qué servicio brindemos, se pueda entonces realizar alguno de los delitos precedentes al blanqueo de capitales. La importancia de contar con las matrices de riesgo, aplicar los mitigadores y el monitoreo, ¿no? Dentro de las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que esto podría acarrear es que dependiendo de los servicios que prestemos, no los mismos puedan ser utilizados como vehículos o como canal para cometer alguno de los delitos precedentes y pues nos veamos expuestos a la materialización de algunos de ellos. En cuanto a las vulnerabilidades, pues es importante, como lo dije al inicio, crear una cultura de prevención. La ausencia de la cultura en materia de prevención podría pues conllevar a que se pueda realizar algún delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La falta en la aplicación de los mecanismos de controles para la adecuada identificación tanto del cliente, así como también del beneficiario final. El impacto, pues, acarrea riesgos reputacionales, riesgos legales, ¿no? Riesgo de contagios y todo esto, pues, la verdad es que empañan mucho, no solamente como imagen de sujeto no financiero, sino también como imagen a nivel, pues, de país. De allí la importancia de que nosotros apliquemos mitigadores de riesgo, tengamos formularios de debidas diligencias donde podamos identificar, verificar y dejar documentada la información, ¿no? El seguimiento y la actualización que vamos a darle a la misma. La ley establece que si nosotros aplicamos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, la actualización debe ser anualmente. Por otro lado, también dentro del acuerdo JD 02-2022, allí se establece que en caso de que apliquemos debidas diligencias básicas o simplificadas, la actualización debe realizarse cada 3 años, ¿no? También es importante que se cuente con una persona enlace o cualquier persona responsable del área de cumplimiento. Esta persona, aparte de otras funciones que se les puedan asignar, son las responsables de verificar las listas ONU, dar respuesta de las mismas dentro del tiempo que allí se establece, hacer los reportes tanto de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas ante la UAF. Las capacitaciones son de suma importancia. Los sujetos obligados, pues, deben tener capacitaciones. La ley establece que las capacitaciones deben darse de forma continua en temas específicos, sobre todo en materia de prevención, y contar con el manual de prevención. En la página de la superintendencia, al igual que pues en las redes, en Google sobre todo, también ustedes pueden
ubicar la resolución IREC 001-017 de 3 de abril del 2017. Allí se establecen los contenidos mínimos que debe tener un manual de prevención, sobre todo pues en el artículo 8 de dicha resolución. Y pues ya para ir adentrando y profundizando un poquito más sobre las aplicaciones de las debidas diligencias, tanto clientes como beneficiario final, para llegar a identificar y verificar el tema, sobre todo, pues, de beneficiario final. Es importante tener presente conceptos que están definidos en Ley 23, así pues que también se han ido modificando en la Ley 254 del 2021, ¿no? Allí pues se han dado modificaciones tanto a Ley 23 como a Ley 124 y Ley 129, que es lo que básicamente más le corresponde a la superintendencia como autoridad competente. Dentro del la primera definición, es importante tener presente el concepto de cliente. Cliente puede ser una persona natural o una persona jurídica con las cuales pues se han mantenido o se mantienen de una forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de la actividad que estemos brindando o que estemos ofreciendo. En Ley 23, propiamente artículo 26, establece pues un ciclo de debida diligencia con relación tanto para clientes como para beneficiarios finales. Es importante identificar quién es ese cliente o quién es él o los beneficiarios finales, verificar la información, dejarla documentada y monitorear la misma información. Para ello, pues, en temas de si el riesgo es bajo, podemos adoptar, como ya lo he indicado, debidas diligencias básicas o simplificadas, tanto para personas naturales como para las personas jurídicas. Si el riesgo, pues, es de medio a alto a riesgo alto, podemos entonces adoptar debidas diligencias básicas o simplificadas, ampliadas o reforzadas, tanto para clientes como así para los beneficiarios finales. Una vez se emitió o se promulgó la ley 254, que básicamente es de 11 de noviembre del 2021, allí se amplió el concepto con relación a beneficiario final. Este concepto pues se adecua mucho más a lo que el GAFI pues exige que nosotros tengamos en consideración al momento de identificar y verificar al beneficiario final. Allí se establece como definición que beneficiario final siempre debe ser una persona o puede ser varias personas, pero que sean personas naturales. Me permito pues leerle textualmente la definición que se señala que beneficiario final es aquella persona o personas naturales que finalmente, directa o indirectamente, poseen, controlen y o ejerzan influencia significativa sobre el cliente o la relación de la cuenta o la relación contractual y o de negocios o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Aquí se incluye también a la persona o personas naturales que ejerzan un control efectivo final sobre la persona jurídica o la estructura jurídica. Entonces, para ir ya
explicándolo un poquito más a profundidad, de conformidad con lo que se establece dentro del Decreto Ejecutivo 35, así como también en el Acuerdo JD 02-2022, es importante tener presente al momento de identificar al beneficiario final que pues podemos hacerlo por diversos criterios o diversos mecanismos, ¿no? Puede ser por la posesión o puede ser por medio de quien tenga el control o influencia significativa sobre el tema pues de la identificación del beneficiario final. En el decreto, al igual que en el acuerdo, se establece pues que en temas de la identificación de beneficiario final, por medio del criterio de la posesión, para este sector no financiero se estableció que quien posea el 25% o más de las acciones o las participaciones, pues entonces puede ser considerado como él o los beneficiarios finales. También, si es por medio del control, pues porque no se tiene por medio de participación accionaria, allí se ha establecido que puede ser aquella persona o personas naturales quienes ejerzan un control efectivo final sobre esta persona jurídica. Y también da otra alternativa de que en el evento de que no se pueda identificar en base a ninguno de los dos puntos anteriores, pues allí también podemos llegar a identificar al beneficiario final como aquella persona quien ocupe cargos administrativos superiores o quienes tengan un poder de decisión o de control sobre esa persona jurídica o estructura jurídica. Para ello, pues, es importante tener presente todo lo atinente a la identificación, a la verificación sobre el o los beneficiarios finales. Dentro de la ley 129, que es del 17 de marzo del 2020, esta es la ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas vigentes registradas en Panamá. Este es el marco regulatorio que tiene que ver con todo lo pertinente a las identificaciones, las verificaciones sobre los beneficiarios finales, ¿no? Esta ley ha sufrido modificación a raíz de la promulgación de la Ley 254 del 2021, pues aquí se adecúan o se introducen modificaciones en temas de transparencia fiscal e internacional sobre la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y también modifica algunos artículos propios de Ley 129. Esta ley 129 hoy día se encuentra reglamentada bajo el decreto ejecutivo número 13 de 25 de marzo del 2022, ¿no? Este decreto ha sufrido unas modificaciones, pero en esencia, pues, se mantiene el mismo. Ha sido algunos artículos muy puntuales. También, pues, para el tema del procedimiento de registro ante la plataforma del RUF, que eso, pues, podrá ser tema de otra capacitación. Hoy no vamos a profundizar en este tema. Es importante tener presente, pues, la resolución S016 del 2022, que es la que establece, pues, los procedimientos del registro de agente residente dentro de esta plataforma del RUF. Es importante que dentro de la plataforma del RUF,
se tenga presente, pues, que la misma garantiza a todas las autoridades competentes el acceso oportuno e inmediato de la información de los beneficiarios finales de personas jurídicas vigentes en Panamá. Contiene información precisa, actualizada, de acuerdo pues con los registros de los agentes residentes. Es un sistema muy fortalecido en temas de seguridad, ¿no? Y también garantiza toda la confidencialidad y la confiabilidad y seguridad de los datos que están dentro de esta plataforma de el ROF. Dentro de las características, pues es de acceso privado, gratuito, limitado, es totalmente confidencial, cuenta con controles de seguridad y de protección tecnológica. ¿Quiénes deben registrarse? Todos los que presten servicios como agentes residentes, ¿no? Pueden ser personas naturales, personas jurídicas, ¿no? Y en temas de personas jurídicas, solamente son personas jurídicas que se encuentren vigentes, constituidos y registrados en Panamá. Eso hay que tenerlo presente. Por otro lado, pues, en temas de las aplicaciones de las debidas diligencias, hay que tener presente que las mismas, en atención pues a los riesgos, si tenemos una persona expuesta políticamente, ya sea como cliente o como beneficiario final, hay que aplicar de forma inmediata una debida diligencia ampliada o reforzada. También se establece dentro del acuerdo JD 02 que debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas a aquellas personas jurídicas o estructuras jurídicas que aún conserven pues acciones al portador, o aquellas personas que realicen operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, o si proceden de países listados como de alto riesgo, ¿no? O si de conformidad con la evaluación nacional de riesgo están allí como riesgo alto, entonces hay que aplicar debidas diligencia ampliada o reforzada, y por ende la actualización debe darse anualmente. Recuerden conservar la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación comercial, profesional o de negocios con el cliente. Y por último, pues está el tema de las sanciones. Las sanciones se aplican en atención a lo establecido no solamente en el Decreto Ejecutivo 35 del 2022, sino también en el Acuerdo JD 01-2022 que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio. Allí las sanciones pueden ser de carácter disciplinarios o administrativos, así como financieras o pecuniarias. Las penas pecuniarias o financieras conllevan multas que oscilan desde $5,000 hasta 5 millones, ¿no? Estas se imponen en base a criterios que están previamente establecidos, como por ejemplo, en atención a la gravedad de la falta, al grado de reincidencia, a la magnitud del daño o al tamaño del sujeto obligado no financiero. Y dentro de las disciplinarias, las mismas podrían conllevar la cancelación, el retiro, las restricciones, las suspensiones o las remociones de licencias. En el caso, pues, de los profesionales, podría entonces solicitarse las suspensiones de las licencias o la suspensión para ejercer la profesión por determinado periodo, pues una vez se establezca un proceso administrativo en este caso. Para el caso específico de los abogados, pues entonces se elevaría a la Sala Cuarta de Negocios Generales para que ellos determinen todo el proceso
sancionatorio y pues ellos son los que van a establecer por qué periodo se va a suspender ejercer la profesión como abogado. Con esto pues termino.